Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Siguiendo el capítulo anterior, continuamos con la historia del nigromante. La razón por la que de repente nombré a la segunda persona más loca de la península de Corea, la más loca es el marqués de la espada de Yuldoguk. Como presidente del consejo estudiantil del Instituto Femenino Baekwa no fue porque quisiera convertirme en el mejor amigo de lunáticas. Había razones más profundas y amplias detrás de ello. Y debo recordarles que yo, el enterrador, estoy lejos de ser un personaje villano. No soy el tipo de persona que se deleita diabólicamente en la destrucción de mis propios planes que he elaborado solo. Estos personajes del tipo héroe oscuro no son más que adultos que, tras haber afrontado fallos de comunicación en su infancia, han transformado su esperanza en la humanidad en desprecio por la humanidad, sin lograr nunca escapar de sus traumas profundamente infantiles. Entonces, eso es lo que dices, pero ¿por qué me miras así? Lo importante ahora no es eso, señorita Do-hwa. Ya veo. Te saco esos ojos y los pongo en sal antes de mojarlos en salsa de soja. Demasiada comida salada no es buena para el cuerpo. Este maldito regresor bastardo. Habiendo tenido una infancia difícil, No Do-hwa se enojaba y maldecía rápidamente. Por supuesto, como adulto moralmente recto, sabía cómo responder con calma incluso ante tanta furia. El que he reclutado personalmente esta vez, Cheon Jo-hwa, será clasificado como un recurso crítico en nuestro plan. ¿Por qué? ¿Porque tienes un fetiche con el uniforme escolar, pervertido? No me gustan los uniformes escolares. Intente ser de mi edad, señorita Do-hwa. Todos me parecen niños. Espera, tienes prácticamente 1000 años según tus estándares subjetivos, como se supone que alcanzaré esa edad. Eso no me incumbe. De todos modos, la importancia de la nigromancia de Jo-hwa radica en que nos proporciona una fuerza laboral estable. No Do-hwa bebió un sorbo del café que había preparado. A lo largo de 1000 años, de hecho, en ese momento solo eran 771, mis habilidades como barista habían mejorado continuamente, siguiendo una curva ascendente. Aunque todavía no podía imitar a la perfección el café con leche del viejo Cho, salvo por eso, podría decirse que mis habilidades habían alcanzado su máximo esplendor. Incluso No Do-hwa, quien generalmente mantenía una actitud cínica como su sello, se entusiasmó al tomar mi café. «Mierda, ¿por qué está tan rico?», murmuró para sí. Agradable, ¿verdad? Esta es la recompensa de un regresor. ¿Es realmente tan importante la mano de obra? Sinceramente, hoy en día parece que lo único que nos sobra es mano de obra. Me refiero a la mano de obra del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras. Ah. No Do-hwa asintió, sosteniendo la taza de café con ambas manos. Bueno, poco a poco me doy cuenta de ello, al dirigir esta organización. Ser miembro del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras es prácticamente sinónimo de estar en un escuadrón suicida. Si los envías al vacío, hay un 20% de probabilidades de que regresen como extraterrestres con flores brotando de sus cabezas o algo así. Ahora, si asignamos las tareas más peligrosas a los cadáveres de los zombies, la tasa de supervivencia aumentará drásticamente. Eso suena plausible. Intentémoslo. Antes de eso, hay una condición. ¿Qué condición? Miré a mi alrededor. Aunque no había habido diálogo hasta ahora, la santa también estaba tomando su café en silencio. Sonreí tranquilizadoramente frente a la confiable alianza regresora. A partir de ahora, sois graduadas del Instituto Femenino Baekwa. Mira, este es el álbum de graduación de la clase 96, que manipulé con antelación. ¿Ves la foto de la clase 2? Imagina que es la infancia de la señora Do-hwa y la santa. Yo era el vicepresidente del consejo estudiantil, la señora Do-hwa era la presidenta y la santa era la secretaria. Y estos son los datos exclusivos que preparé para el Instituto Femenino Baekwa. Nombres de los dormitorios, una lista de profesores que interactuaban frecuentemente con los estudiantes, jerga específica de la escuela, todo está escrito aquí, así que memorízalo.
No Do-hwa miró a la santa. La santa asintió. Ya lo he memorizado. Joder, esto es real. Fue real. Hola, Zumbaes. Un placer conocerlos. Unos días después, pudimos ver a Cheon Jo-hwa, que se dirigía directamente hacia nosotros. No solo Jo-hwa, sino también el consejo estudiantil de la preparatoria femenina Baekwa, es decir, las verdaderas supervivientes, estaban todos en fila. Ah, sí. Mi nombre es No Do-hwa. Habla con tranquilidad, por favor, Zumbae. Jeje. ¿Eras el presidente del consejo estudiantil? Supimos del Undertaker Sanbei que necesitas nuestra ayuda. Danos órdenes como perros. ¿Qué tan mal los jodiste? No Do-hwa me miró con reproche. En cuanto a mí, fue lamentable. Fue una respuesta verdaderamente ignorante, ¿no? Las despertadoras de la 109ª etapa aún no habían experimentado lo lunático que era el Instituto Femenino Baekwa. No bajes la guardia. Si no respetas su concepto, ahí empieza el verdadero infierno. Te lo advertí. No, aunque parecen unos niños muy simpáticos. Son amables, pero su bondad es por tiempo limitado. Todos se vuelven caníbales si no consumen carne humana al menos una vez cada 4 días. La escuela secundaria para niñas Baekwa se unió al Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras. Esa misma noche, 6 miembros del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras se inscribieron en la escuela secundaria para niñas de Baekwa. Las condiciones de admisión no eran demasiado estrictas. Solo había que hacerles un agujero en el cráneo. ¿Qué carajo? Solo entonces No Do-hwa se dio cuenta de la gravedad de la situación. Despertador enterrador, ¿qué clase de locos has traído aquí? Te lo advertí de antemano. No sabía que sería tan malo. Por cierto, ¿cómo acabaron muriendo? No Do-hwa me entregó el informe. Qué apropiado para un exfuncionario público. En este mundo en crisis, cuando algo sucede, siempre queda documentado. Víctima A, ¿qué? ¿Es un miembro nuevo? Cheon Jo-hwa, hola. Soy Cheon Jo-hwa, presidenta del Consejo Estudiantil del Instituto Femenino Baekwa. Víctima B, ¿eh? ¿Instituto Femenino? ¿Consejo Estudiantil? ¿Qué es eso, un juego de roles? Cheon Jo-hwa, ¿no? De verdad soy la presidenta del Consejo Estudiantil del Instituto Femenino Baekwa. Víctima A, caray. Nuestro novato aprendió cosas raras en algún sitio. Pareces demasiado mayor para acabar de graduarte de la prepa. Víctima B, cierto. Los juegos de rol deberían ser realizados por quienes pueden hacerlo sin molestar a nadie. Nadie reconoce a una despertadora de bajo nivel como tú como presidenta del Consejo Estudiantil. Cheon Jo-hwa, risa extraña. Incluso leer hasta aquí fue suficiente. Según los anexos, partes de los cadáveres de la víctima A y la víctima B fueron encontradas enlatadas. Diagnosticé la causa de la muerte de las víctimas. Esto es un suicidio. Esto es real. No Do-hwa se estremeció. Sin embargo, también era una experta en tratar con lunáticos, habiendo perfeccionado sus habilidades en sociología lunática, especializada para tratar con lunáticos. Tan pronto como se dio cuenta de que Cheon Jo-hwa era el lunático del grupo del Marqués de la Espada, No Do-hwa inmediatamente ajustó su postura. Cheon Jo-hwa, ubae. Sí. Zumbae No Do-hwa. ¿Cómo va tu preparación para el examen de ingreso a la universidad? Vaya. En mi época, si eras presidente del consejo estudiantil, era lógico que entraras en la Universidad Nacional de Seúl. Cheon Jo-hwa, ¿tú también debes aspirar a algo alto? No Do-hwa la disciplinó de inmediato y la puso a trabajar. Como un perro. Por cierto, también le mostré a Jo-hwa un certificado de admisión falso de la Universidad Nacional de Seúl. Era un documento falsificado otra vez. ¿Y qué? ¿Qué puedes hacer al respecto? Además, me gradué del Departamento de Lengua y Literatura Alemana. Como saben, mi nivel de alemán es perfecto. Es más, con mi memoria completa, incluso podría realizar la hazaña de recitar el Fausto de Goethe y los poemas de Schiller sin pensarlo 2 veces.
Arqueé las cejas como si fuera una dificultad. ¿No es esto básico para una presidenta del Consejo Estudiantil del Instituto Femenino Baekwa? Cheon Jo-hwa, abrumada por la autoridad de sus zumbaes, rompió a llorar. Si hubiera sido falsa, en ese momento habría dado la voz de alarma y abandonado el concepto. Pero Cheon Jo-hwa era real. En su mente, el Instituto Femenino Baekwa existía y, naturalmente, las tradiciones de la escuela se mantenían intactas. Recibiré diligentemente la guía y las correcciones de ustedes, zumbaes. El monstruo de la ciudad academia que una vez aterrorizó a todos los despertados de la península coreana había desaparecido. Solo quedaba un estudiante miserable. Eso es exactamente lo que significa quedar atrapado en la propia trampa. Oh. Entonces el cuerpo de zombies es realmente útil. Y así, No Do-hwa confirmó que realmente había valor en mantener tal concepto con Cheon Jo-hwa. Entonces ya no había motivos para dudar. No Do-hwa, la personificación del pragmatismo, cambió de inmediato el envío del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras a entrenamiento de campo y se lo impuso a Jo-hwa. La estructura organizativa del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras evolucionó. Grupo de exploración, alta guardia de las chicas Baekwa, zombie. Al menos un despertador comanda a los zombies, abriéndose paso a través del vacío primero para detectar cualquier peligro e informando al grupo principal. Los zombies solo realizan las tareas más sencillas, ya que no pueden hacer juicios detallados. Fuerza principal. Al menos 2 despertadores forman un equipo de ataque, viajando de ciudad en ciudad, revisando caminos, escoltando migrantes y comerciantes y comandando a los exploradores zombies. Fuerza de apoyo, capaz de reparar inmediatamente cualquier carretera dañada. Básicamente, trabajo de base. Con la incorporación del grupo de exploración de Cheon Jo-hwa, el Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras logró un avance considerable. La tasa de desaparición de miembros, que llegaba al 20%, se redujo a menos del 5%. Sin embargo, la proporción de zombies que se convertían en cadáveres reales aumentó en consecuencia, pero a nadie le importó. En un mundo donde los derechos humanos habían desaparecido, considerar los derechos de los zombies era demasiado severo. Esta es la verdadera utilidad de los cadáveres. Los cadáveres eran algo bueno. Podían trabajar sin comer, no sentían dolor, no necesitaban que se les respetaran sus derechos y actuaban exactamente como se les había programado. Los zombies eran como una droga adictiva una vez que la probabas. Especialmente para alguien como No Do-hwa, que persiguió cada vez más el pragmatismo. El No Do-hwa había desarrollado un nuevo sabor. Despertador, enterrador. ¿Qué es exactamente un zombie? Un día recibí una pregunta así. Disculpe. Piénsenlo. Todos los zombies creados por Cheon Jo-hwa cumplen sus roles. Guardias, estudiantes, profesores. Actúan solo según instrucciones preestablecidas y no pueden reaccionar ante situaciones imprevistas, pero dentro de sus funciones, parecen bastante humanos. ¿Qué estás tratando de decir? Bueno, no son estos NPC y no zombies. Los ojos de No Do-hwa brillaron oscuramente. Los llama zombies por su apariencia, pero no creo que sea del todo exacto. Jo-hwa es una nigromante, pero no produce zombies en masa, es más bien una diseñadora que crea PNJ. En cierto modo, es como instalar una IA. Oh. PNJ, no zombies. Este tipo de denominación era típica de No Do-hwa, que juzgaba las cosas únicamente por su utilidad. Una interpretación interesante. Pero aún así, ¿cambia algo? Bueno, eso ya lo veremos. No Do-hwa sonrió. Creo que muchas cosas pueden cambiar. ¿Es eso así? Sí. En ese sentido, podría llamar a la líder del gremio, Dang Seo-rin. Incluso como jefe del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras, no podía simplemente darle órdenes a Dang Seo-rin. Pero como era el único miembro del gremio epicuro, Dang Seo-rin me escuchaba con gusto. Al día siguiente, Dang Seo-rin llegó a la sede del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras, claramente molesto. ¿Qué pasa? Estoy muy ocupado estos días. Oh, lo siento. Le pedí a Awakener Undertaker que te invitara. Es solo que solo la gran bruja del mundo Samcheon puede con esta tarea. Ah,
Y esta es una copia del Necronomicon que encontré por casualidad en una librería vieja la última vez. Cuando la vi, pensé que encajaba a la perfección con la biblioteca de la Gran Bruja. Como líder de un gremio que vive en la península de Corea, es mi derecho cooperar con las tareas del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras. ¿Podrías por favor lanzar un hechizo mágico? Ruido sordo. Dan Seorin colocó varios libros grandes sobre la mesa, cuyos títulos eran desconocidos incluso para un regresor como yo. Jurisprudencia del Tribunal Supremo, jurisprudencia reciente en 3 conceptos, derecho de ejecución civil, cuestiones clave en la jurisprudencia tributaria, derecho de procedimiento penal, artículos y jurisprudencia. Cada uno era terriblemente grueso. Claramente, habían sido creados para destruir la cabeza de alguien, tanto física como mentalmente. Incluso Dan Seorin dudó un instante ante su abrumadora presencia. ¿Para qué usas esto? J.E. No te preocupes. Gran Bruja, solo necesitas usar, repetir, texto a voz, reproducir. Así es. Está bien. Dan Seorin entró al almacén y lanzó el encantamiento de la canción maldita. Poco después, los numerosos libros de jurisprudencia del almacén empezaron a pasar las páginas uno a uno, admitiendo automáticamente la función de texto a voz. Naturalmente, fue una visión mágica. Y después de despedir a Dan Seorin, inmediatamente llevé a Cheon Jo-hwa al almacén. Cheon Jo-hwa, Ubae. Sí, Zumbae. Traigan a 3 guardias y déjenlos. Podrían pedirles que recuerden todos los sonidos que salen de este almacén. Poner tanto esfuerzo me va a agotar la energía. Es una orden de un Zumbae. Puaj. Y en ese momento me quedé con la boca abierta, absolutamente incapaz de comprender el tipo de mente que podía concebir tal noción, y por eso solo pude admirarla. No Dogwa, es posible que... Sí. J.E. No Dogwa se rió entre dientes. Si se crea el Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras, ¿no deberíamos considerar también la creación de un tribunal? Esta persona estaba intentando crear jueces de IA usando zombies. Increíble. Pregunté, mitad con incredulidad, pero mitad teñida de innegable anticipación. ¿Pueden realmente los zombies desempeñar el papel de un juez? No, no son zombies, son PNJ. Por favor, no vuelvas a cometer ese error. ¿Y en cuanto así lo lograrán? Bueno, no lo sé, pero definitivamente vale la pena intentarlo. A pesar de sus palabras, la mirada astuta de No Do-hwa brillaba con una emoción inconfundible. Como niños pequeños haciendo bromas a espaldas de sus profesores, los dos observábamos la habitación de los zombies, o mejor dicho, el almacén que recitaba constantemente el texto de los libros de leyes. Jueces. En este mundo devastado, revivir de alguna manera la función de una corte había sido una ambición largamente acariciada tanto por No Do-hwa como por mí. El Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras había logrado conectar las tierras destrozadas de la nación como una delicada red. Sin embargo, operar un sistema judicial nacional parecía imposible. Podría asumir el papel de juez temporalmente para casos importantes, o poderosos líderes gremiales podrían reunirse y manejarlos como un sistema de jurado. Ni los líderes del gremio ni yo teníamos tiempo libre. ¿Cómo podríamos gestionar las decenas de incidentes que ocurren a diario en un mundo apocalíptico? Al final, los gremios que se habían apoderado de cada ciudad no tuvieron más opción que gestionar sus propios sistemas tipo corte. En pocas palabras, era como darles un mazo a unos matones. ¿Cómo podría funcionar eso correctamente? Mientras que lugares como Busan, gobernado por Dan Seorin, quien presume de una inteligencia de 91 y una perspicacia política de 95, disfrutaron de una época dorada. Para estándares postapocalípticos, la mayoría de las ciudades de la península coreana estaban gobernadas por tiranos locales. A menos que uno fuera Sim Cheon I, a menudo se enfrentaba a veredictos completamente irrazonables. Incluso para Sim Cheon, seguía siendo una porquería. ¿Cuánto tiempo llevará introducir todos los libros de leyes en sus cabezas? Nunca había pedido tanta memoria, así que no estoy seguro, pero un mes debería ser más que suficiente. No Do-hwa asintió ante las palabras de Cheon Jo-hwa.
Cerramos la puerta del almacén y volvimos a nuestras rutinas. Un mes después. No Do-hwa, yo y la Santa, formando lo que podríamos llamar la alianza regresora completa, nos reunimos. Cheon Jo-hwa también se unió como miembro invitado. Entonces, abrámoslo. Con un ruido sordo, la pesada puerta del almacén se abrió. Se extendía un olor fétido, como si alguien hubiera cocido en un rincón la esencia de un desempleado que llevaba 3 meses encerrado. Y nadie frunció el ceño. Claro. Hoy en día, si olieras un cadáver fuera de casa, pensarías, alguien más mordió el polvo anoche y seguirías adelante. MMM. En el centro del almacén, un NPC estaba parado con una expresión increíblemente estúpida, con la boca abierta. Uno podría dudar de su capacidad para memorizar adecuadamente la ley, pero ninguno de nosotros juzga a las personas únicamente por su apariencia. Eso parece increíblemente estúpido, dijo No Do-hwa. En fin, vamos a probarlo. No vinieron aquí solo para entrometerse. Ahora, Cheon Jo-hwa, Ubae. Ah, sí, Zumbae. Con un salto, Cheon Jo-hwa se colocó frente al NPC y extendió la mano para acariciarle la cabeza. Eres un juez. Cuando surjan disputas entre personas u organizaciones, determine quién tiene la razón o mediar entre ambos. Mientras susurraba sobre el papel de un juez, sombras oscuras se arrastraron desde el antebrazo de Cheon Jo-hwa hacia la cabeza del NPC, balanceándose como serpientes negras. Esa debe ser la nigromancia de Cheon Jo-hwa. Pronto, todas las serpientes negras se retrajeron en la cabeza del PNJ. Cheon Jo-hwa agitó la mano, Ya está. Es la primera vez que le pido a alguien algo así que no sé si quedó bien. En fin, pregúntenle lo que quieran. MMM. Miré a la Santa. Su habitual rostro inexpresivo hacía difícil leerla, pero incluso la Santa parecía concentrada intensamente en el NPC frente a nosotros. Los ojos de un regresor podían notarlo. Después de todo, ¿no fue ella la misma persona que se volvió oscura durante el ciclo 107 porque los villanos vagaban impunes? No Do-hwa, sintiendo mi mirada, se dirigió a la Santa. ¿Por qué no haces la primera pregunta? Asentir. La Santa dio un paso adelante para enfrentar al NPC. A pesar de mantener la atención de algunos de los despertadores más poderosos de la península coreana, el NPC simplemente se quedó boquiabierto. Cheon Jo-hwa sugirió alegremente, por favor, prepare la situación. Un hombre de mediana edad entró en una casa abandonada. Sin embargo, allí vivía un niño de 11 años. El hombre buscaba algún objeto útil cuando descubrió al niño, quien inmediatamente lo insultó para que saliera. Enfurecido por los insultos, el hombre atacó al niño y lo apuñaló mortalmente en la garganta con una daga del tamaño de un cuchillo de cocina. ¡Guau! El hombre cree que no tenía intención de matar al niño. En este caso, ¿existió intención de asesinar y, por lo tanto, afectaría la sentencia? Iniciación de la respuesta. La intención de homicidio no implica necesariamente una intención premeditada de matar. De repente, la cabeza del NPC, que estaba inclinada en un ángulo de aproximadamente 10 grados, se puso en posición vertical. Es suficiente la conciencia del asesinato, lo que incluye el homicidio involuntario. Dado que el acusado atacó a la víctima con una daga tras ser severamente provocado con insultos y le infligió una herida mortal en el cuello, es imposible aceptar que el acusado no tuviera conciencia del asesinato en ese momento. Dadas las circunstancias, es justificable condenarlo por este asesinato. Respuesta concluida. La cabeza del NPC volvió a caerse. MMM. Mientras todos dudaban en hablar, No Do-hwa dejó escapar un gruñido, o mejor dicho, fue más bien un gemido. Las personas tienen hábitos únicos cuando están absortas en sus pensamientos. En el caso de No Do-hwa, implicaba juguetear con sus siempre usados guantes de cuero negro. Pellizcaba la punta del dedo índice, tirándolo de un lado a otro como si estuviera manipulando uñas invisibles antes de volver a colocarlo en su lugar. Bueno, eso es. Con un tirón brusco, No Do-hwa estiró el guante de cuero hasta tensarlo, casi hasta el punto de romperlo. Una risa siniestra resonó por el destartalado almacén. Hagámoslo inmediatamente en el campo.
Los resultados de la prueba beta del juez de IA fueron menos que espectaculares. ¿Qué? ¿Un juez de IA? ¿Qué bien se supone que va a hacer eso? La razón fue que los líderes del gremio que ocupaban varias ciudades no sentían la necesidad de adoptar un juez de IA. Ya gozaban del estatus de caudillos. ¿Por qué separar el poder judicial? La separación de poderes es un concepto obsoleto, ¿no? Pero incluso si los líderes de gremio se comportaban como señores de la guerra dentro de sus territorios, tenían sus límites. En otras palabras, una vez que salían de los límites de su vecindario, se convertían en debiluchos. Ellos invadieron nuestro territorio primero. ¿Por qué es ese tu territorio? Es nuestro. Además, mataste a nuestra gente primero. Lo típico son disputas entre gremios como esta. Por lo general, los líderes del gremio luchaban hasta la muerte o pedían la mediación de un tercero. Y solo había 3 personas en la península coreana reconocidas universalmente como capaces de una mediación justa: Dang Seo-rin, No Do-hwa y yo, comandante del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras. Comandante, por favor haga un juicio. No Do-hwa hizo todo lo posible para parecer empático. Oh, ha sucedido algo así. Como siempre, mediaré con todo mi corazón, asegurándome de que no queden quejas ni resentimientos. Dios mío. Gracias, comandante. Sí. El problema era que no podíamos ser completamente justos entre los 3. Por supuesto, nos esforzamos por ser lo más justos posible, pero si los demás lo veían así era otra cuestión. Era casi imposible satisfacer a ambas partes en una disputa, y por eso, cada vez que ofrecíamos una mediación, se producían bastantes quejas tras bastidores. Pero, amigos, ¿han oído hablar del nuevo juez de IA? Es realmente increíble. En realidad, aprovechando esta oportunidad, No Do-hwa empujó al juez de IA hacia los líderes del gremio. Y, como siempre, aquí también conspiró un poco. Sabes que yo era funcionario público antes de que el mundo se volviera así, ¿verdad? Oh, sí. Esa es una historia bien conocida. De hecho, en aquel entonces, el gobierno ya estaba debatiendo si introducir un juez de inteligencia artificial y, de ser así, hasta qué punto debería reconocerse su autoridad. Quizás podríamos dejar que se ocupara de casos muy triviales basándose en precedentes. Esa también era una opinión generalizada en la comunidad jurídica. Oh sí. Hace un tiempo, nuestros exploradores trajeron unas computadoras de un edificio gubernamental, y una de ellas tenía instalado un programa de IA. Así que esta es una IA real que se usó en la práctica. ¿Qué les parece? ¿Qué tal si intentamos escuchar una decisión, solo como prueba? Por supuesto, no tengo intención de confiar las decisiones a un simple programa. Piensen en qué tipo de decisión se habría tomado si la civilización aún estuviera intacta, y escuchémosla como referencia. El mundo ha cambiado tanto que no podemos aplicar el juicio directamente, pero aún así, creo que tiene sentido pedir una opinión objetiva a un tercero que no sea nosotros. Hasta ese momento, el comandante del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras había estado ofreciendo algo que los líderes del gremio no podían simplemente rechazar. Después de todo, él era el jefe de la organización que pavimentaba sus caminos y mantenía sus rutas. Más importante aún, yo estaba detrás de No Do-hwa. La presencia de un despertador que había destrozado las 10 piernas hizo que los señores de la guerra lo pensaran 2 veces. Entonces, ¿podríamos escuchar lo que tiene que decir? Y los líderes del gremio experimentaron que el juez de IA era razonablemente justo y sorprendentemente cómodo de usar. Sentencia. A indemnizará a B con 200 millones. En estos tiempos, ¿dónde se pueden encontrar 200 millones en efectivo? No Do-hwa rió siniestramente. ¿Qué opinas? Si no estás satisfecho, puedo mediar desde el principio e ignorar la opinión de este programa. Los líderes del gremio estaban sumidos en sus pensamientos. Sus miradas podrían traducirse aproximadamente como: si fue antes del colapso del país, una compensación de 200 millones podría equivaler aproximadamente a entregarles un pequeño taller. ¿No es un precio pequeño por una disputa? En fin, me dio la razón. Si dejo que No Do-hwa medie y él lo disimula con naturalidad diciendo llevémonos bien,
¿no dañaría aún más mi dignidad? Los líderes del gremio intercambiaron miradas. Bueno. ¿Qué tal si primero intentamos llegar a un acuerdo entre nosotros y, si no funciona, le pedimos ayuda al comandante? Oh, claro. No hay problema. Este PNJ con IA también se distribuirá entre ustedes, así que aprovechenlo. ¿En serio? ¿Está bien? Claro. JE. Es gratis. Los NPC jueces de Nodowa estaban distribuidos uniformemente por todas las ciudades de la península de Corea. Los líderes del gremio regresaron a sus ciudades y reflexionaron sobre cómo utilizar sus juguetes recién adquiridos. Y por supuesto, incluso si un gremio gestionaba una ciudad, había numerosas facciones dentro de ella. Tu gente invadió nuestro territorio primero. ¿Por qué es ese tu territorio? Es nuestro. Además, mataste a nuestra gente primero. John, por favor, haz un juicio. Oh. Cuando surgían disputas entre facciones, naturalmente el papel del líder del gremio era mediar. Al tomar las decisiones correctas, el líder del gremio demostró su poder, pero no fue fácil ser visto siempre como justo. Y los líderes del gremio finalmente se dieron cuenta. Este interesante pero aparentemente obsoleto juez de inteligencia artificial realmente podría desempeñar un papel. Pero chicos, ¿han oído hablar del nuevo juez de IA? Es realmente increíble. En realidad, AI Judge, debut nacional confirmado. 1. Sim Cheon-yeon narra la historia de Sim Cheon, la protagonista, quien se arroja al mar de Indan como sacrificio para que su padre ciego recupere la vista. Este acto desinteresado de piedad filial la lleva a resucitar y convertirse en emperatriz, y la ceguera de su padre se cura. Antes de que la civilización colapsara, la gente solía decir medio en broma. Ah, ¿en serio? ¿Qué clase de veredicto es ese? Podríamos dejar todo en manos de la IA, probablemente sería mejor que esto. Por supuesto, la otra mitad de este sentimiento tenía un trasfondo serio. Una IA, hecha de acero y código, podría de hecho ser más imparcial que el Homo sapiens, que a menudo está enredado en varios intereses creados. Ahora que los jueces de IA han debutado en todo el país, uno podría exclamar, ¡wow! Una era legal donde los juicios sesgados son imposibles. Pero, naturalmente, las cosas en el mundo nunca resultan tan sencillas. Sentencia. El acusado es condenado a cadena perpetua. ¿Qué? ¿Mató a alguien y no es pena de muerte? ¿Por qué no podemos simplemente matar al criminal? La gente estaba desconcertada. Como no hubo actualizaciones desde la caída de la civilización, los juicios de los jueces de IA fueron inevitablemente insulsos para la humanidad postapocalíptica acostumbrada a realidades más duras. Sentencia. El acusado es condenado a 3 meses de prisión. ¿Qué? ¿Se atrevió a tocar la propiedad ajena y no es pena de muerte? ¿Por qué no podemos simplemente matar al criminal? Desde el principio, el concepto de penas de prisión dictadas por los jueces de IA fue un artefacto anticuado. ¿Prisión? ¿Quién tiene eso todavía? Alguien construiría muros indestructibles, instalaría barras de hierro y, además, esperaría alimentar, albergar y cuidar a los prisioneros. ¿Acaso los guardias cobran de la nada? Sí, el juez de IA fue justo. Pero esa justicia era parecida a la justicia divina. Era completamente inútil si no descendía a la realidad. Espera un momento. 3 meses de cárcel no equivalen aproximadamente a perder un dedo meñique. Oh. Así pues, inevitablemente, surgió la necesidad de una clase profesional que interpretara estas palabras divinas. Los líderes de los gremios, o sus ayudantes más confiables, asumieron roles que alguna vez tuvieron los chamanes en la antigüedad y los sacerdotes en la Edad Media. Si un líder de gremio hubiera logrado lo suficiente como para ser dueño de una ciudad, podría decirse que podría ser considerado el más cercano a Dios dentro de esa ciudad. Entonces, líder del gremio, ¿qué tal 6 meses en la cárcel? Bueno, eso es cortar el dedo índice. Claro, si la víctima lo prefiere, también se puede cortar un dedo del pie. ¿Y qué tal 1 año? A partir de entonces, podría ser apropiado amputar una mano o un pie. Ah. Pero tengan cuidado de no perjudicar su capacidad laboral,
así que dividímoslo al 50%. Digamos, 3 dedos del infractor y 2 de sus familiares, lo que en total sería un castigo de 5 dedos. Oh. Exactamente, líder del gremio. Si las cárceles eran antigüedades, el castigo colectivo era el nuevo producto deseado por todos los gremios de moda. ¿Qué pasaría si nos cortaran todos los dedos de las manos y de los pies? Entonces tienen que morir. Mierda. Si no sabes jugar bien ni con 20 puntos de vida, simplemente no estás hecho para esto. Buen punto. Al fin y al cabo, si nadie está dispuesto a sacrificar un dedo por un criminal, ¿quién lloraría su muerte? Mátenlos a todos. Ah. La conversación anterior es una compilación editada para facilitar su lectura, originalmente hablada por un líder de gremio en Incheon. Las interpretaciones de los chamanes variaban considerablemente de una ciudad a otra. Mientras que algunas, como Incheon, convertían limpiamente todas las características vitales en dedos de las manos y de los pies. Otras interpretaban una condena de 6 meses como 6 meses de esclavitud, convirtiendo al infractor en esclavo de la víctima. Pero precisamente por eso, los líderes del gremio acogieron con alegría a los jueces de IA. Esto no está mal. Dang Seorin tocó casualmente la cabeza del juez de IA. Es mucho más cómodo para los líderes del gremio decir que simplemente añadieron una interpretación a un juicio ya imparcial de otra persona, de principio a fin, en lugar de afirmar que emitieron el juicio ellos solos. El juicio no fue erróneo. Es solo que la aplicación a la realidad, o la interpretación, fue deficiente. Por lo tanto, incluso si se comete un pequeño error, la dignidad del líder del gremio se ve relativamente menos dañada. Tal vez este también fue un principio que explicaba por qué los antiguos gobernantes también eran sacerdotes. Como se esperaba de un líder de gremio que gobierna una de las ciudades más exitosas de la península de Corea, sus comentarios tuvieron un peso significativo. Aunque la propia Dang Seorin nunca utilizó a los jueces de IA para sus propios juicios, sino que los entregó al público en general. Esto no se debió únicamente a que ella considerara que asumir responsabilidades innecesarias era un sello distintivo de liderazgo. Dang Seorin, quien se autodenominaba una gran bruja, gobernaba Busan de una manera única, muy propia de una bruja. En su Busan, operaba un sistema independiente conocido como juicios de brujas. Pero dejemos ese tema para otro momento, ya que la historia de hoy no trata de Dang Seorin. Francamente, no me entusiasmaba ni me tomaba muy en serio la introducción de jueces de IA. Simplemente me asombró la chispa de innovación del no Do-wa. Como se mencionó anteriormente, los juicios de los jueces de IA estaban demasiado desconectados de la realidad. Eran meros balbuceos de Confucio o Mencio para todos los efectos prácticos. Yo, el enterrador, tenía ambiciones. Algún día, aspiraba a crear un sistema legal que realmente se adaptara al mundo postapocalíptico. Desde mi perspectiva, los jueces de IA eran solo inventos ingeniosos, artilugios inadecuados que no cumplían con los estándares de un regresor. Sin embargo, precisamente este aspecto, el de estar demasiado desconectado de la realidad, irónicamente comenzó a resonar no solo entre los líderes de los gremios sino también entre la gente común. ¿Por qué no condena a nadie a muerte? Respuesta inicial. La jurisprudencia y la filosofía jurídica modernas pueden contemplar la pena de muerte desde diversos puntos de vista. Entre ellos, el argumento más convincente es que el gobierno nunca puede decidir sobre el derecho a la vida de sus ciudadanos. Los ciudadanos delegan algunos de sus derechos al gobierno mediante un contrato social, pero conservan derechos exclusivos sobre la dignidad de la vida. El gobierno no es una persona física, sino una entidad artificial similar a un programa, y por lo tanto no puede emitir juicios autónomos sobre asuntos no programados en él. Y reducir el nivel intelectual de la explicación en 2 pasos. Cambiar la respuesta. El gobierno no es infalible. Jueces incompetentes, manipulación maliciosa de pruebas o facciones que intentan orquestar asesinatos judiciales políticamente podrían llevar al gobierno a cometer errores. Por lo tanto, es prudente bloquear preventivamente las acciones que hacen que dichos errores sean irreversibles, como la aniquilación de la vida misma. Y reducir el nivel intelectual en 6 pasos. Cambiar la respuesta. Apreciemos la vida. Fiel a su palabra,
el juez de ahí simplemente se negó a ejecutar ninguna sentencia de muerte. Un asesino en serie que masacró a niños de 2 años sin ningún motivo. Se podría pronunciar una sentencia de muerte, pero no se ejecutaría. Un espía y terrorista que bombardeó instalaciones públicas, matando a 3.000 personas. Se podría pronunciar una sentencia de muerte, pero no se ejecutaría. Hitler. Se podría pronunciar una sentencia de muerte, pero no se ejecutaría. Mierda, sigue sin matar. Incluso ahora. Ante este desarrollo de la situación, los ciudadanos de Busan, Dan Seorin había instalado al juez de IA en una plaza pública para que los civiles jugaran con él. Quedaron completamente desconcertados. ¿Hasta dónde tenía que llegar para condenar a alguien a muerte? Esto es realmente absurdo. Con solo apuñalarlo en el cuello, moriría fácilmente. ¿Por qué tanto alboroto por no ejecutarlo? Pero piénsalo, antes de que el mundo se volviera así, si se sentía así. La gente que merecía la muerte no moría, sino que se pudría en la cárcel comiendo frijoles. Sí. Así fue. ¿Cómo cambió todo? La gente de la época postapocalíptica añoraba el pasado. Habían estado corriendo a ciegas sin posibilidad de mirar atrás, y así, los supervivientes que habían logrado seguir adelante se dieron cuenta de lo lejos que habían huido de su pasado al escuchar los fallos del juez de IA. Sí, el mundo había cambiado. Ellos también habían cambiado. Acababan de recuperar el aliento por un momento, y la probabilidad de que los humanos conquistaran por completo el vacío para reconstruir la civilización parecía remota. Todos en esta era sabían que estaban presenciando el ocaso de la humanidad. Nostalgia de una patria a la que nunca pudieron regresar. Así, cuando la gente de esa época milagrosamente tenía tiempo libre, se reunía en los edificios de los gremios o en lugares similares para ver películas de la era anterior en televisores grandes. No importaba si las películas no eran interesantes. ¡Wow! Mira qué limpias están las carreteras asfaltadas. Los coches realmente están circulando. Es una locura. Beben café como si fuera agua. ¿Por qué no mata a alguien por chocar con él? Para la gente, las películas de antaño servían como un medio para recordar momentáneamente el glorioso pasado de la civilización humana. Esto era evidente en la forma en que veían la televisión. No se sentaban en fila, mirando atentamente la pantalla. En cambio, se apiñaban, partiendo cacahuetes, mirando la pantalla con indiferencia y comentando en voz alta los objetos exóticos de los vídeos. ¿Agua caliente directamente de casa? ¿Solo pulsar un botón para agua embotellada? ¡Guau! ¿Pero por qué parecen tan insatisfechos? Es prácticamente el paraíso. En fin, todos eran tan malcriados en aquella época. A esos tipos les hacía falta que les arrancaran la cabeza monstruosamente para que se les cocinara el cerebro. Oye, pásame ese martillo, este es duro de romper. A grandes rasgos, este era el autorretrato contemporáneo. Así, los juicios poco realistas de los jueces de IA, tratados inicialmente como juguetes, gradualmente comenzaron a adquirir un matiz diferente con el tiempo. Sentencia. El demandado B deberá pagar al demandante a 1.000.000 de wons. ¿En serio? Espera, lo tendré todo listo en una semana. Algunas personas empezaron a tomar en serio los juicios de la IA. En este mundo, el dinero era más un talismán que una moneda, un talismán que les recordaba los tiempos en que formaban parte de una sociedad civilizada. Recolectar talismanes por valor de 1.000.000 de wons era extremadamente difícil. Pero un ciudadano finalmente reunió billetes de 50.000 wons, 10.000 wons, 5.000 wons y 1.000 wons de todos los lugares posibles y en realidad entregó 1.000.000 de wons al demandante. ¿Estamos bien ahora? Sí. Sí, lamento interrumpir tus asuntos. Esto aclara las cosas entre nosotros. Sorprendentemente, la disculpa de un ciudadano fue aceptada. El dinero, que había perdido todo su valor como moneda y no podía intercambiarse por otros bienes, es decir, había perdido todo significado como dinero, fue reconocido como una compensación por las malas acciones. Este incidente accidental llevó gradualmente a más ciudadanos a cumplir voluntariamente las sentencias de la IA. Ciertamente,
En los casos en que las personas resultaron gravemente heridas o sus vidas corrieron peligro, los ciudadanos no confiaron en el juez de ahí. Pero para disputas menores, cosas que no justificaban matarse unos a otros, la gente se sometía voluntariamente a los viejos juicios, la justicia de tiempos en que el mundo todavía estaba intacto. Aquí tienes 3 millones de wons. De ahora en adelante llevémonos mejor. Aunque los billetes emitidos más recientemente se habían impreso hacía más de 10 años, estaban arrugados y sucios por el contacto humano, pero la gente los apreciaba y los intercambiaba con gran cuidado. Desde lejos, parecía menos una ejecución de leyes y más una especie de ritual religioso. Un ritual para probarse y certificarse mutuamente que alguna vez fueron miembros de un mundo que ya había perecido. Un proceso para afirmar que todos pertenecíamos a la misma comunidad. ¿Qué puedo decir? A diferencia de las historias donde las monedas se convierten en basura en cuanto llega el apocalipsis, la realidad fue muy distinta. Realmente no vi venir esto. Me sentí un tanto golpeado emocionalmente. No es que fuera del todo malo. Al fin y al cabo, confirmaba que, a pesar de que el mundo se desmoronaba, la mayoría de la gente seguía sufriendo nostalgia. Incluso después del ciclo 109, continué manteniendo a los jueces de IA. Incluso si no fueran de mucha ayuda judicial, si pudieran recordarle un poco a la gente que vivía en esos tiempos su humanidad, entonces eso en sí mismo sería significativo, ¿no? Juez. Sí. Hay un regresor infinito que abandona a sus colegas para coquetear con su esposa, descuidando continuamente sus deberes de anciano. Mientras tanto, el colega que dejó atrás se esfuerza por salvar el mundo. ¿Qué juicio le cabe a este despreciable regresor? Sentencia. No culpable. Que la humanidad se maldiga. Está claro que la IA todavía no entiende el corazón humano. Hoy, hablemos de Dang Xiaorin, el líder del gremio mundial Samcheon. Pero antes de eso, hagamos una pequeña digresión. Siendo un regresor, hay aspectos que noto más agudamente, cambios que siento más claramente que otros. Como las arrugas cada vez mayores en la frente de No-Do-Wa a medida que pasan los años. Es broma. Por ejemplo, el cambio de idioma. Quienes hayan leído mis relatos hasta ahora seguramente ya estarán familiarizados con estos cambios lingüísticos. Un buen ejemplo es monstruo. Inicialmente, estas extrañas formas de vida se denominaban por su nombre en inglés. A veces, ni siquiera se consideraban formas de vida, por lo que se les empezó a llamar grotescos o aberraciones. Todo el mundo sabe que puerta cambió a vacío. Hasta ahora lo he mantenido oculto para evitar confusiones, pero el término despertador también ha sufrido varias transformaciones. Mucha gente los llamó cazadores, luego trascendentes y, más tarde, ascendentes se volvieron bastante comunes. Estos últimos términos reflejaban cada vez más una ideología peculiar conocida como supremacía del despertador. Quienes deseaban distanciarse de esta pseudoeugenesia preferían el término más neutral despertador. ¿Por qué? Despertador enterrador. No-Do-Wa me llamaría. Eso no es tanto un título honorífico como Doc, sino más bien una forma de decir, no te considero un trascendente o ascendente. No fue idea mía, escuché este secreto directamente de ella en un ciclo. Es tan típico del No-Do-Wa, ¿verdad? De todos modos. En medio del flujo de cambios lingüísticos, hubo palabras que permanecieron grandiosas y firmes a lo largo del tiempo. Una de esas palabras era gremio. Nadie sabe quién fue el primero en llamar gremio al grupo de los despertadores. Fue como si, en el inconsciente colectivo de los coreanos, existiera una declaración, de ahora en adelante, acordamos llamarlo gremio. El nombre, naturalmente, se quedó. La mayoría de los despertados se unían a un gremio como si fuera lo más natural. Incluso ese loco marqués de la espada creó un gremio unipersonal llamado Yuldoguk. No, en el ciclo 108, el gremio aumentó brevemente a 2 miembros. Aquí algunos podrían preguntarse. ¿Qué hace realmente un gremio? ¿Es como un gremio de aventureros en un RPG donde puedes aceptar misiones? Puedes ascender de nivel, clase B, clase A, clase S o bronce, plata y platino, según tu brillantez en las misiones. Lamentablemente, no ocurrió tal cosa.
Es simplemente la insensata costumbre de los asiáticos orientales que, tras haber aprendido burocracia desde tiempos antiguos, aplican rangos y grados incluso al sector privado. Puedo responder muy sencillamente que es un gremio. Es solo una pandilla. Líder del gremio. Sí. Por ejemplo, en el sexto ciclo, cuando servía como mano derecha de Dang Seorin en el gremio Samcheon, sucedió algo así. Los despertadores del gremio del Mar Azul recorrieron todos los bares de Namjeou anoche. ¿Qué? Dang Seorin se sentó mientras estaba descansando. Esos cabrones deberían seguir comiendo algas en su isla. ¿Qué hacen en tierra firme? ¿Tenemos pruebas? Reuní todas las pruebas. Incluso le pedí al gerente Yu que activara el minimapa. Puedes dar la orden de ejecutar el plan cuando quieras. Por eso me gusta tener un vicelíder del gremio. ¿Irás tú mismo? Por supuesto. Vamos a aplastarlos. Una vez mencioné que quizás conté demasiadas historias positivas sobre Dang Seorin. ¿Te acuerdas? Si alguien del club de fans de Dang Seorin está leyendo esto, le pido disculpas. De hecho, este tipo de conversaciones eran bastante comunes en la oficina del gremio mundial Samcheon, un vagón de tren. La gran ídolo bruja Dang Seorin, la mayor despertadora de estrellas en la historia de la península coreana, conocida hoy en día, es simplemente un producto de una extensa distorsión histórica años después. Lo sé bien porque pasé décadas trabajando como algo así como su manager. Din, 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 din. Cuando sonó la campana, los miembros del gremio desembarcaron del tren en masa. Más de 200 miembros del gremio, todos con sombreros puntiagudos. Y no solo eso, cada uno también sostenía una escoba. En un mundo enloquecido, nuestro gremio fue un ejemplo excepcionalmente bueno de locura. Dang Seorin subió al techo de la estación, como un director en un podio, y parecía muy complacido al ver a todos con sombreros puntiagudos. Hola a todos. Sí, gran bruja. Los mocosos del gremio del Mar Azul rondaban por Yeondo anoche, dándose un festín en los bares que protegemos. Tienen un montón de dinero. Se tomaron 16 rondas de copas. La vida debe ser buena en Yeondo. Pero no nos dijeron ni una palabra a nosotros, sus vecinos. ¿Cómo deberíamos sentirnos ante este desaire? Mátenlos a todos. Alguien gritó. Era Yu Hee-won, mi teniente y el principal agitador de Corea. Dang Seorin parpadeó, como si se encontrara con una perspectiva sorprendente. No había considerado esa perspectiva, pero al escucharlos, de repente me siento iluminado. Sí, es una gran idea. Matémoslos. Oh. Vestidos con sombreros negros puntiagudos y capas negras, los miembros del gremio mundial Samcheon marcharon por la ciudad. ¿Adultos avergonzados? Bueno, había algunos no adultos, pero dejando eso de lado, claro que era vergonzoso, pero te matarían por decir algo así delante de Dang Seorin. El gremio enemigo, sorprendido por un repentino ataque a gran escala, entró en pánico. ¡Mierda! Es el culto de la bruja. Es Samcheon. El culto de la bruja nos ataca. La bruja loca está aquí. Es el mundo Samcheon, maldita sea. ¿Quieres morir? Nadie escuchaba a Dang Seorin. Casi nadie recordaba el nombre Samcheon. Era solo el culto de la bruja de Busan. Y la especialidad del culto de la bruja era la caza de brujas. En aquellos tiempos, la civilización había progresado lo suficiente como para que, a diferencia de la primitiva Edad Media, fueran las brujas quienes cazaban, no al revés. Por favor, perdóname. 3 horas después del inicio de la batalla, el gremio del Mar Azul, con sede en Yeondo, Busan, fue aniquilado. Golpe, golpe. Dang Seorin, con aspecto sombrío, golpeó la cabeza del oponente con la punta de su escoba. ¡Ey! Las cerdas rígidas de la escoba pincharon los ojos del líder del gremio del Mar Azul. Arg. Ah. ¿Por qué alguien que no puede aguantar un día sin humillarse robaría las carteras de ciudadanos honestos? No queremos pelear con ustedes. Pero cuando los comerciantes nos piden ayuda, ¿eh? No podemos ignorar las súplicas de la gente. ¿Por qué complicarnos las cosas? Lo siento.
Lo siento. Por favor, déjame vivir. Juguemos a nuestro juego de brujas. Te sumergiremos en agua, y si te hundes, eres inocente, si flotas, eres culpable. ¿Entendido? Hijo de puta. Lunático demente. ¿Cómo puedes llamarte humano? Chicos, ¿qué hacen? Este hombre va a nadar. Repetí. Él va a nadar. De nuevo, a diferencia de los primitivos inquisidores que ataban rocas o pesas de hierro a los tobillos, utilizamos la invención moderna de las botas de montaña de hormigón. Había montañas submarinas, el mar también tenía muchas montañas. Las botas de hormigón ayudaron a la humanidad a conquistar picos submarinos. Pronto, comenzaron a surgir burbujas del mar frente a Busan. Asentí. No está flotando, líder del gremio. Inocente, entonces. Dan Seorin presionó su sombrero puntiagudo contra su pecho. Ella bajó la cabeza, luciendo triste. Esta también es una tragedia de estos tiempos difíciles. Rendimos homenaje. Un momento de silencio. Después de Dan Seorin, los 200 miembros del gremio guardaron un momento de silencio. Nuestro gremio no solo dominaba la magia de agua. También dominábamos la magia de fuego, que evocaba el aroma de la madera quemada, la magia del tiempo, que te hacía profundamente consciente de cada segundo de un día fugaz, la magia curativa, que otorgaba los efectos de un masaje de pies al caminar por senderos de piedra caliente, y muchas otras. Como gremio liderado por Dan Seorin, quien era experto en todo tipo de magia, Seamchin Wood nunca discriminó entre magia blanca y negra, y amaba los 4 elementos por igual. En un mundo enloquecido, Seamchin Wood estaba aún más loco, especialmente Dan Seorin. Ahora. Incluso con esta breve anécdota, creo que podéis entender por qué llamé a un gremio pandilla. Elegí una historia un poco provocativa, pero la principal fuente de ingresos de los gremios eran las cuotas de protección. Recaudaban impuestos diligentemente de quienes comerciaban, trabajaban y se refugiaban en las ciudades. No había elección. La fantasía de que cayeran monedas de oro al derrotar a los monstruos no existía en la realidad. No existía ninguna fuente de energía superconductora milagrosa, una piedra de maná, que pudiera sustituir al petróleo. Los únicos objetos medianamente útiles que dejaban caer los monstruos eran su carne, pero un gremio con una carnicería tenía sus límites. A la gente no le gustaba la carne de monstruo, y a veces contenía condimentos radiactivos. Al final, los gremios no tuvieron más remedio que extorsionar a la gente con cuotas de protección. Hasta ese momento, todos los gremios del país, no, del mundo, eran iguales. La verdadera diferencia vino después. Dependía de cómo se interpretara el concepto de protección. La esencia del mundo es una lucha de todos contra todos, y los humanos son las bestias más temibles. La protección de los humanos, por los humanos y para los humanos es la medida más necesaria para la humanidad actual. Los humanistas que adoptaron esta respuesta se asentaron en sus territorios. Fue la filosofía dominante elegida por la mayoría de los tipos duros. ¿No es el monstruo más aterrador que los humanos? Alrededor del 4% de la población, la minoría extrema de los cobardes, pensaba diferente. Claro que los humanos son peligrosos, pero los monstruos son aún más peligrosos. ¿Para qué molestarse? Los monstruos ni siquiera dejan caer nada útil. ¿Por qué no? Busan cae, ¿no? Dan Seorin fijó el primer día de cada mes como fecha límite para el pago del impuesto de protección. Al final de cada mes, guiaba a los miembros del gremio en una expedición para limpiar el vacío en las afueras de Busan y luego regresaba. No se trataba solo de cazar. Dan Seorin siempre filmaba las escenas de la matanza de los monstruos y arrastraba al menos a uno vivo de vuelta a Busan. Demostró frente a los ciudadanos de Busan que la magia de la gran bruja no se aplicaba solo a la humanidad. ¡Güey! El monstruo, después de probar la magia de fuego, la magia de agua, la magia de tiempo y la magia curativa en orden, gritó en gratitud con sus extremidades fuertemente atadas. Más tortura. Más. Más. De hecho, el líder del gremio Seamchin Wood sabe cómo entretener. Este espectáculo de magia se hizo tan popular que se convirtió en un orgulloso símbolo y atracción de Busan. Sorprendentemente,
Cuando recaudaban impuestos de protección al día siguiente o al día siguiente de la ejecución, la tasa de pago aumentaba significativamente. La respuesta de los ciudadanos era algo así como, ya que nos ofrecieron un espectáculo tan entretenido, deberíamos pagar la entrada. Incluso en la época en que el Servicio Nacional de Impuestos de Corea funcionaba con fluidez, la proporción de contribuyentes sinceros no era tan alta. ¿Líder del gremio? ¿Eres un genio? Sí. Puedes seguir felicitándome. Si no fuera por el sombrero puntiagudo, estarías en las biografías de grandes figuras. ¿Quieres morir? Como lo predijo Dan Seo-rin, Busan naturalmente cayó en manos del gremio Samcheon. A medida que la situación se volvió interesante, incluso algunos humanistas tuvieron que reconsiderar sus filosofías políticas. Ahora que lo pienso, los monstruos dan más miedo que los humanos. Cierto. Al menos puedes hablar con la gente, no puedes negociar con los monstruos. ¿Cómo pudimos pasar por alto esta verdad tan obvia hasta ahora? Me siento patético. Como nación de pioneros en adoptar el modelo, los líderes del gremio coreano no dudaron en emular a Dan Seo-rin. Ya sea por amor a su ciudad natal o por ansias de poder, los líderes de gremio cambiaron su ocupación principal a la de cazadores. Los líderes de gremio que no lograron la transición fueron eliminados, por lo que ni siquiera valía la pena mencionarlos. Sin embargo, ninguno de ellos pudo seguir el ritmo del espectáculo de magia de Dan Seo-rin. ¿Quién podría atreverse a realizar un hechizo que corta las extremidades de un monstruo, en realidad, más de 4 extremidades, y las vuelve a unir mientras flota en el aire? ¿Por qué son tan aburridas las ejecuciones en nuestro barrio? Allá en Busan, tienen magia de fuego y magia de agua y todo tipo de cosas. Nada supera al original. En un mundo donde Internet y los cines habían desaparecido, las ejecuciones de monstruos eran un entretenimiento irresistible. Cada vez más civiles comenzaron a mudarse a Busan. El hecho de que Dan Seo-rin hubiera fijado los impuestos de protección a un nivel muy razonable también contribuyó al auge migratorio. Y fue en esa época cuando nuestra gran bruja, Dan Seo-rin, empezó a tener pensamientos extraños. Aunque siempre había sido un poco extraña, estos eran pensamientos aún más extraños. Mencioné en la historia anterior que, si bien todos los líderes de gremios a nivel nacional aceptaron con gusto a los jueces de guía, Dan Seo-rin fue la excepción. En serio. Ahora, quiero explicar la razón detrás de esto. Porque en cierto sentido, en este asunto yo tampoco podía eludir mi responsabilidad. Entonces, se podría decir que este es el registro de 2 cómplices, Dan Seo-rin y yo. Fracasé otra vez. Otra vez. El punto de partida fue el 6º ciclo. Dan Seo-rin se había quitado su sombrero puntiagudo, algo que ocurre raramente, y estaba tirando de su cabello con una mano. Como un novelista bloqueado en su escritura o un letrista insatisfecho con sus letras. En realidad, esta descripción se acercaba más a la verdad que a una metáfora. Dan Seo-rin sostenía una pluma de ave, en realidad, la había tallado a mano con una pluma de ganso, y estaba creando un hechizo. Esto está tardando un poco. ¿Qué hechizo intentas hacer? Intercambio equivalente. Dan Seo-rin hizo pucheros. Estoy intentando crear un hechizo que intercambie 2 objetos o fenómenos diferentes de forma 1 a 1. No logro comprender dónde usarías un hechizo así. No se puede juzgar un hechizo por su practicidad. Lo importante es el romance y crear algo genial. Esa es una declaración muy propia de un líder de gremio. Como mencioné antes, la habilidad de Dan Seo-rin se llamaba conjuro de canción maldita. En otras palabras, para activar un hechizo, tenía que cantar una canción, y, naturalmente, esta tenía letra. En esencia, para Dan Seo-rin, crear un hechizo no era diferente a escribir letras de canciones. No sabía mucho sobre magia porque no la dominaba, pero según Dan Seo-rin, cuando se completa la letra correcta, se siente como si los engranajes en mi cabeza encajaran en su lugar y el hechizo se activara o algo así. Entonces, de hecho, la canción característica de Dan Seo-rin, Magia de Resurrección, estaba compuesta por letras como esta. Enróllalo, enróllalo. Fondo del abismo, cima del éter. Todas las cosas giran y dan vueltas. La cima del éter, el fondo del abismo.
la rueda de fuego que respira eternamente. Por cierto, el idioma era enteramente en latín. ¿Deng Xiaorin hablaba latín? No, pero había un estudiante de latín entre los miembros del gremio mundial Samcheon que le servía de traductor. Ese miembro del gremio fue ascendido al equipo ejecutivo únicamente por saber latín. Quizás ya no te resulte nuevo, pero espero que te des cuenta de lo en serio que Deng Xiaorin se tomaba su cosplay de bruja. Su vida era solo una gran actividad del fandom. El latín es una lengua poética superior, especialmente, cualquier coro debe cantarse en latín sin importar que, gracias a la filosofía sin sentido de Deng Xiaorin, siempre que se activaba la magia de las canciones a gran escala como la batalla de exterminio de las 10 piernas, podíamos escuchar un gran coro latino que cubría los cielos. Honestamente, fue impresionante. Por eso se convirtió en la mayor ídolo de la península coreana. ¿Dónde te quedaste atascado? Siento que le falta un poco de intuición. Por ejemplo, vicelíder del gremio, si alguien le ofreciera una bolsa de papas fritas industriales a cambio de 6 cartones de leche, ¿qué haría? Es un trato justo. ¿Verdad? Ese es el tipo de intercambio equivalente en el que estoy pensando. El problema es que, más allá de la comida y la bebida, se vuelve un poco vago. Deng Xiaorin mordió la punta de su pluma. Por ejemplo, digamos que alguien te propone eliminar a todos los monstruos de este mundo a cambio de que te encarcelen durante 1000 años. Por cierto, es aislamiento. Te dan las comidas a tiempo, pero no puedes hablar con los guardias. Puedes leer libros o ver series, pero no puedes comunicarte con nadie. Si escuchara esta propuesta ahora, la aceptaría como un trato total. Pero en aquel entonces, solo era una regresión en mi 6º ciclo. Ni siquiera había vivido 100 años, y esos menos de 100 años se sentían increíblemente duros. ¿Y bien? ¿Aceptarías el trato? Es ambiguo. No estoy seguro. Exactamente. No estoy seguro, es la respuesta honesta. La gran bruja dio una sonrisa satisfecha. Porque no tenemos una intuición clara de cómo se sienten 1000 años, ¿verdad? Incluso si alguien nos dice que vivamos 1000 años, no podemos comprender cuánto tiempo es realmente. Ya sean 1000 años, 900 años o 1100 años, todo se siente vagamente igual. Deng Xiaorin tenía razón. De hecho, en nuestra relación, Deng Xiaorin casi siempre tenía la razón. La idea de que aceptaría la propuesta ahora también surgió de mi intuición adquirida sobre lo que realmente significaban 1000 años. No solo 1000 años, sino toda mi experiencia de vida es demasiado limitada. Sí. Entiendo lo que dices. Es decir, aunque haya experimentado muchas cosas en comparación con otros, aún no es suficiente para crear un gran hechizo como intercambio equivalente. ¿Entendido? Nadie podría acumular tanta experiencia. La vida no es infinita y la esperanza de vida es limitada. En efecto. Deng Xiaorin se levantó de la silla de madera y de repente comenzó a cantar una canción que nunca había escuchado antes. De hecho, Deng Xiaorin solía tararear canciones de forma habitual y espontánea. Escucharla también formaba parte de las tareas extraoficiales del vicelíder del gremio. Aplaudí. Tras terminar su concierto en solitario, Deng Xiaorin recogió con gracia su sombrero puntiagudo e hizo una reverencia. ¿Fue ese el hechizo de intercambio equivalente? Sí. Pero el hechizo no se activó. ¿Cómo fue? Estuvo bien. Excelente. Deng Xiaorin sonrió. Y eso fue todo. A veces, Deng Xiaorin se devanaba los sesos pensando en cómo crear el hechizo de intercambio equivalente, es decir, qué letra activaría el hechizo, perdida en las dificultades de un creador. Pero nunca completó el intercambio equivalente. Antes de que los 10 piernas la mataran. El 6º ciclo, el 7º, el 8º, el 9º fueron todos iguales. En cada ciclo, Deng Xiaorin estaba obsesionada con el hechizo de intercambio equivalente y nunca completó su lista de deseos. En términos de avance, apenas fue del 10%. Nunca se nos concedió el tiempo suficiente para crear un gran hechizo como el intercambio equivalente. No supe exactamente cómo murió Deng Xiaorin.
No pude protegerla, pero mi orgullo residía en que siempre moría un poco antes que nuestra brujita. Así llegó el gran 10º ciclo. No puedo recorrer tu camino contigo, pero al menos seguiré tus pasos al mismo ritmo que los míos. Aunque no podamos vivir juntos, moriremos juntos. Cuídate, mi compañero en el tiempo. Dan Seorin dejó sus últimas palabras y murió. No pude evitar su muerte, pero al menos pude celebrar su funeral. Fui el director de la funeraria. Como ninguno de los dos tenía familia, fue un evento en solitario. No deseo entrar en detalles sobre el funeral de Dan Seorin ahora, y no estoy seguro de si alguna vez querré hacerlo. Pero una cosa era segura, sus últimas palabras sonrientes dejaron una profunda huella en mi corazón. Después de finalizado el 10º ciclo, en el 11º ciclo. Ah, en serio. Fallé otra vez. Otra vez. Esto está tardando un poco. ¿Qué hechizo intentas hacer? Intercambio equivalente. Ya no hablaba formalmente con Dan Seorin, y ella me llamaba enterrador, en lugar de vicelíder del gremio, pero nuestra relación seguía siendo amistosa. Bonito nombre. ¿Un hechizo que intercambia dos objetos o fenómenos? ¿Cómo lo adivinaste? ¿Cómo lo supiste? Porque fui un regresor y una vez te serví como mi señor, apenas me tragué esas palabras. La persona frente a mí me había pedido que guardara el secreto de mi regresión. Le hice esa promesa. En retrospectiva, Dan Seorin tenía una crueldad escalofriante. Para ella misma. Para mí. A veces la medida de una relación era cuánta crueldad se permitían las personas entre sí. ¿Dónde te encuentras atascado? Desde mi punto de vista, la intención de intercambiarlo todo parece demasiado grandiosa. Ah, sí. Tienes razón. Más precisamente, es el problema fundamental de la falta de intuición sobre todas las cosas. Dan Seorin cerró un ojo. ¿Puedes escuchar un momento? A veces, escuchar la opinión de otra persona puede dar pie a una idea. Nunca le revelaste a nadie tu proceso de creación de hechizos porque creías que la magia siempre debe ser misteriosa. Entonces, ¿por qué no me lanzaste ningún hechizo? Te reíste tontamente. Como alguien que recordaba todo eso, no pude rechazar la petición de Dan Seorin. ¿Es un honor ser el primero en escuchar la canción inacabada del líder mundial de Samcheon? Piensa en ello como un honor. Yo escuché. ¿Cómo fue? Lo disfruté. Impresionante. Claro que es impresionante. Lo que quiero de ti es tu opinión. Opinión. La letra en latín significa esto. ¿Crees que debería cambiarse algo? ¿Qué tal si reemplazamos objeto por luz de estrellas o luz de luna? Oh. Esta parte expresa cosas inmensurables, ¿verdad? Entonces, en lugar de usar una palabra mundana como objeto, ¿no sería mejor usar algo que transmite el significado de cosas difíciles de comprender para los humanos? Ah, entonces, luz de estrellas, ¿eh? Espera un momento. Entonces. Dan Seorin, como si hubiera recibido inspiración, garabateó frenéticamente en su cuaderno. Por supuesto, no tenía ningún talento como creador, ni como crítico, ni siquiera como mago. Simplemente recité las letras inacabadas de ciclos anteriores. Lo entiendo. Sí. Aún falta mucho para terminarlo, pero se siente como un avance. Me alegro de que te haya ayudado. ¡Guau! Gracias, enterrador. ¿Qué es esto? ¿Tienes talento para la brujería? ¿Quieres unirte a nuestro gremio? Puedo enviarte directamente al equipo ejecutivo. Lo siento, pero el uniforme del mundo Samcheon es un poco. ¿Quieres morir? Y así comenzó nuestro hechizo de intercambio equivalente. A pesar de que las 10 piernas comenzaron a ser erradicadas a partir del 10º ciclo, Dan Seorin dedicó casi toda su vida al campo de batalla, lo que le dejó poco tiempo para centrarse únicamente en la creación de hechizos. Sin embargo, Dan Seorin progresó constantemente, palabra por palabra, frase por frase, ciclo tras ciclo. En lugar de intercambio, en el coro, ¿no sería más genuino juicio, al menos para ti,
Dan Seorin? Oh. Mi función era transmitir este producto inacabado al Dan Seorin del próximo ciclo. Aquí, la palabra, alquimia, transmite más emoción que transacción. En lugar de insistir en completar el hechizo de intercambio equivalente con un solo canto, ¿qué tal dividir el hechizo en dos canciones separadas? Primero, una resurrección, luego una canción sobre cosas cuyo valor no se puede medir, y finalmente el ciclo 11, el 12, el 13. Con cada ciclo que pasaba, la completitud del hechizo de intercambio equivalente aumentaba. Al principio, Dan Seorin estaba a punto de rendirse, preguntándose cómo completar un hechizo tan grandioso, pero a medida que pasaba el tiempo, su expresión se iluminó notablemente. Ah, sí. Espera. Un momento. Si sigo tu sugerencia así. Ah, sí. Quizás, solo quizás, pueda crear esto. Para ser sincero. Quizás todo esto fue mi pequeño capricho. Incluso si no podía revelar que era un regresor de Dan Seorin, quería que tuviéramos al menos una creación que hiciéramos juntos. No importaba cuál fuera esa creación. El intercambio equivalente simplemente me llamó la atención por casualidad. Siempre tuve un lado que me hacía reír porque era tan tierno. Tanto conmigo como con ella. Quería creer que a veces la medida de una relación era cuanto uno podía ceder al otro. Y una vez más, Dan Seorin tenía razón. Increíble. Está completo. Finalmente, en el ciclo 26. Pensar que podría crear un hechizo tan grandioso con solo 2 cánticos. Soy un genio. Y Undertake. Quizás tú también lo seas. Dan Seorin había completado el intercambio equivalente.